cordial saludo para todos y bienvenidos a su programa Un Café con Galat. El tema que tenemos para esta noche es: no teman, la crisis de la iglesia fue profetizada. Y para hablar de este tema tenemos como invitados a la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es la decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña además el escritor ingeniero Carlos Rodríguez, quien es escritor mariano. También está con nosotros Alejandro Pedraza, quien es investigador y escritor. Les recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o al 287-8355. Nos pueden escribir al email uncafé@teleamiga.com o escribir y visitar nuestra página web www.uncafecongalat.com. Les recordamos a todos ustedes que este programa está en vivo totalmente por Facebook, nuestra red social, Canal Teleamiga Internacional. Este programa es conducido y dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, queridos teleamigos y teleamigas. Cuando uno sabe por anticipación lo que va a ocurrir en el inmediato futuro, pues uno se calma en cierto modo. Y eso es lo que nos debe pasar a nosotros. Resulta que esta crisis violenta, formidable que está viviendo la Iglesia, ha sido anunciada con anticipación, ha sido objeto de predicciones. El Señor tiene el control total de la situación en sus manos. Él permite esta situación calamitosa de la Iglesia porque ante todo Él respeta la libertad de los hombres, la libertad de nuestros pastores, de nuestras ovejas, de los que controvierten las doctrinas que Cristo Jesús nos enseñó. Él permite todo eso, pero tiene el control total en sus manos. Entonces vamos a ver este video que nos dice en el fondo que no temamos porque el Señor es dueño de la situación. Adelante. No teman, la crisis de la iglesia fue profetizada. Parte 1. Vivimos una crisis en la iglesia. No necesitamos consultar videntes ni expertos para saber lo que ocurrirá en el inmediato futuro. Cualquiera puede adivinarlo. Estamos en el periodo más oscuro de la iglesia, pero si escuchamos a los videntes y a los expertos espirituales, comprobaremos nuestras observaciones y sobre todo, veremos otros aspectos y todo con mayor claridad. ¿Qué es lo que podemos ver sobre la situación actual de la iglesia? Pues que se encuentra en un estado calamitoso, no solo por las enseñanzas contra las verdades de la fe que pululan sin control desde el Concilio Vaticano II en el siglo pasado, sino que algunas de esas verdades son desconocidas y cuestionadas por quien debería ser el más alto custodio de ellas. Porque los errores doctrinales de hoy se oyen desde labios de esa altísima jerarquía y que aquí en este programa hemos denunciado continuamente. Se suma ahora la amenaza de un cisma monumental, esto es, de una división de la iglesia entre los modernistas que quieren congraciarse con el mundo y sus antivalores y los que quieren seguir siendo fieles a Cristo y al Evangelio. Actuales herejías contra la iglesia. Algunos de estos errores más corrientes y que han ganado mucha popularidad son, en primer lugar, los relativos a las llamadas postrimerías y pretenden básicamente eliminar del panorama de la vida eclesial los dogmas acerca del demonio y el infierno. Dogmas que no obstante su aspecto terrible son de una realidad incontrovertible y de obligatoria aceptación por los buenos cristianos. Aquí hay un aspecto de procedimiento infantil que pretende que ha desaparecido por arte de magia lo que uno ha rechazado en el deseo. En segundo lugar, errores contra la fe. Respecto a los dogmas marianos, aquí se pretende desconocer desde la concepción sin pecado de la Virgen Santísima hasta la concepción inmaculada de su Hijo Santísimo. Naturalmente, también se niegan dogmas como la Asunción y hasta la maternidad divina. Aquí los teólogos que sostienen estas infamias
no pueden ser tratados de infantilismo, sino de algo peor, de un complejo de Edipo pero a la inversa, es decir, de odio visceral a la madre que los engendró espiritualmente. En tercer lugar, los teólogos de la apostasía no ocultan su inquina contra otras verdades de la fe católica. Así, por ejemplo, desconocen la existencia del Espíritu Santo y pretenden que es simplemente el Espíritu de Jesucristo. De este modo no les importa transformar el dogma capital de nuestra fe, el de la Santísima Trinidad, en una rebajada divinidad, si así pudiera decirse. ¿Y qué no decir de las barbaridades que los teólogos y algunos prelados enseñan contra el propio Jesucristo, con la distinción sofista del Cristo de la fe y el Cristo de la historia? Arrasan con la divinidad del Hijo de Dios nacido de la Virgen María. En esta especie de neoarrianismo se niega igualmente la resurrección corporal y gloriosa del Señor. Sus milagros y sus exorcismos son igualmente desconocidos. Pero especialmente son sus enseñanzas las que ahora adulteran, manipulan y pervierten. Congraciarse con el mundo para traicionar a Dios. Francisco nos trae coisa linda! Mais raio de luz, esperança de amor e de paz. Vai, Dom Murilo! Segura, segura, segura. Vem, abre os braços como Redentor. Tua bênção, Francisco, nos traz. Con motivo de hacer alianzas sacrílegas de la fe con el mundo, estos teólogos y algunos prelados han querido también desconocer la existencia y gravedad de los pecados, y por tanto de los medios para combatirlos y vivir en estado de gracia. A esto se encamina los sacramentos, que son también por ellos negados o minimizados. Así, por ejemplo, no insisten en la necesidad imperiosa del bautismo para entrar a la fe y a la iglesia. Ya casi a nadie se le aplica el sacramento de la confirmación, y muchísimo menos el de la confesión, calificado ahora dizque de cámara de tortura. Además el de la unción de los enfermos o extrema unción, que está ya casi desterrado. En cambio, estos deformadores de la fe pretenden inflar la Eucaristía para que usen de ella tranquilamente las personas que se hallan en pecado mortal. El matrimonio, origen de la familia cristiana, ha pasado de moda, en beneficio de las uniones libres. No son escasos los teólogos que están detrás de esta desacralización de los sacramentos. Lo peor de lo peor es que tenemos ahora al Papa Francisco con su documento Amoris Laetitia, empeñado en que se dé la comunión a adúlteros no arrepentidos que están en pecado mortal. Y como si esto fuera poco, según el pontífice argentino, ahora es un grandísimo pecado ganar prosélitos para la fe católica, y él en persona pretende ahora de encima enseñar la vieja herejía del siglo II de nuestra era, llamada la apocatástasis, según la cual todo el mundo se salva porque dizque Dios es solo misericordia pero no justicia, como si ambos no fueran atributos suyos. Este macabro cuadro de los errores contra la fe, llamados herejías, naturalmente lesionan ante todo la verdad. Pero atacada la verdad, se pervierte la unidad y se llega al cisma. En efecto, la división de la Iglesia en dos bandos, como ahora estamos a punto de observarlo, es la consecuencia natural de que unos desconozcan las verdades de la fe y otros sean fieles a ellas y las defiendan. En otras palabras, la apostasía, que rompe la unidad de la Iglesia, es el resultado inevitable de las herejías, que a su turno rompen la verdad de la Iglesia. A portas estamos de ver este desgraciado resultado, debido a la inaceptable insistencia papal de imponer la mala enseñanza de Amoris Laetitia, apoyada por muchos jerarcas y sacerdotes en todo el mundo, que por acción u omisión también la promueven. Pero la situación caótica que actualmente afecta a la Iglesia no solo se debe al desconocimiento de las verdades contra la fe. A ella se agrega la falta de espiritualidad de muchos de sus clérigos, denunciada por la Virgen María en Nazaret, como luego veremos, pero también el escandaloso antitestimonio dado por algunos sacerdotes con la pederastia y el homosexualismo. Naturalmente, no todos los sacerdotes son perversos. Hay excepciones ejemplares y hasta sacerdotes santos. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es el prólogo y es el caldo de cultivo para el falso profeta y el anticristo, de que nos habla el capítulo 13 del libro del Apocalipsis.
La crisis de la iglesia en la Biblia. Una a una, hostia tras hostia, consagrada, el artista Velazcona robó 242 porciones del cuerpo de Cristo, simulando comulgar 242 veces. Yo decidí metérmela en un bolsillo y salí de la sala y hice algo completamente legal. No se robé nada porque a mí me lo dieron en la mano. Y una a una, hostia tras hostia, las colocó en el suelo formando la palabra pederastia. El resultado es la pieza Amén, un puñado de fotos expuestas en una sala perteneciente al Ayuntamiento de Pamplona. Pero eso que hoy existe y también lo que próximamente va a suceder estaba previsto con mucho tiempo de anticipación, porque el Señor no nos pone ante sorpresas sin conocimiento previo. Porque no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su designio a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Esta situación, ya hemos dicho, ha sido prevista y de ella se nos ha avisado, no solo con mensajes de las apariciones marianas y de otros santos, sino con 20 siglos de anticipación, y esto por medio de la propia palabra de Dios. Como es sabido, Dios ha dicho que no hace nada sin avisarlo a sus amigos, y la palabra de Dios predijo desde hace 20 siglos un tiempo de crisis y de visión, en el que aparecería el anticristo, ayudado por el falso profeta o falso papa, y que para su manifestación se haría necesario primero la llegada de una gran apostasía generalizada, misma en la cual hoy nos encontramos. Quero fazer valer o teu amor por mim. En efecto, hace 2000 años, en la Biblia podemos leer en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, lo siguiente: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. San Pablo en esta cita señala que la condición para que se presenten el falso profeta y el anticristo es que venga la apostasía generalizada en la iglesia. Y en efecto, como lo hemos mostrado en la primera parte, la apostasía ya está manifiesta en la iglesia y en todas partes. Esto significa que se ha cumplido la condición de que habla San Pablo y por tanto se ha pavimentado la vía para que se manifiesten los dos siniestros personajes de que nos habla el capítulo 13 del Apocalipsis, o sea, el falso papa y el anticristo. Uno, líder espiritual, y otro, líder político. Uno que consuma la apostasía de la iglesia y ocasiona su cisma, y el otro que buscará dominar al mundo entero con un tiránico gobierno mundial. La bestia subirá del abismo, y los moradores de la tierra se asombrarán, viendo la bestia que era y no es. Dos bestias se describen en el capítulo 13 del Apocalipsis. La primera es la bestia que surge del mar y representa al anticristo, descrita en los versículos 1 al 10 así: entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder. Y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Y se le permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemas, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel,
y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Ya descrita la figura del anticristo, viene la segunda bestia, que representa al falso papa y surge de la tierra firme, que es la religión descrita en los versículos 1 al 18 así. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha y sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. La crisis de la Iglesia y el catecismo. Pero el catecismo de la Iglesia anuncia que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia debe pasar por una última prueba, un tiempo de confusión y de persecuciones en el que se manifestará plenamente la maldad, mediante una falsa iglesia y la imposición de sus mentiras mostradas como verdad. El numeral 675 del Catecismo de la Iglesia nos dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. No teman, la crisis de la Iglesia fue profetizada. Fin, parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Según pretende Amor y Leticia. Por otras fuentes nos hemos enterado que el presbítero ha tomado esta decisión sobre la base de que su obispo, Monseñor Rigoberto Corredor, mantendrá la sana doctrina en este tema y en todos los que atañen a la fe. Para confirmar esta última información, nos hemos intentado comunicar con el obispado de Pereira, pero la respuesta es que en este momento el obispo no da declaraciones. Después del video ampliaremos más esta información. Entonces, que continúe el video. No teman, la crisis de la Iglesia fue profetizada. Parte 2. No solo la palabra de Dios nos habla de la crisis de la Iglesia desde antiguo. También las revelaciones privadas de la Virgen y de los santos hacen referencia a este momento de la historia de la Iglesia en el que ya nos encontramos. La Salet y la crisis de la Iglesia. En la Salet enviamos mi Padre y yo en el Espíritu Santo a mi amada Madre para encender nuevamente la llama del amor y de la fe, haciéndoles un llamado esperanzador al mundo y a mi Iglesia. Pero ningún profeta es aceptado en su pueblo. Mis profetas no son aceptados en mi Iglesia porque muchos corazones pretenden dirigir mi Iglesia con las experiencias y no con la acción de mi Espíritu Santo,
racionalizando todas las gracias, y mis gracias no son para la razón, sino para que ya sean acogidas con fe en corazones amorosos. Así, por ejemplo, la Salet, la reina de las profecías, como fue llamada por San Juan Pablo II, advierte la crisis de la Iglesia con 150 años de antelación. En efecto, el 19 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen se le apareció a dos pastorcitos, Melania Calvat y Maximino Giró, sobre la montaña de la Salet, Francia, y sobre la crisis de la Iglesia les dijo: los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. San Francisco de Asís y la crisis de la Iglesia. Nos vamos ahora con una mujer muy valiente, una monja de clausura a la que le cuesta mucho dormir sabiendo que la sociedad sufre en esta época de feroz crisis. No sé qué le pudo haber pasado con esto. Evidentemente no es la postura de Francisco. Francisco lo dijo claramente: ¿quién soy yo para juzgar? Si una pareja deciden unirse y además una pareja del mismo sexo decide acercarse y vivir la fe dentro de la Iglesia, ¿quién soy yo para condenarlo y quién soy yo para impedirlo? Con lo cual volvemos a la misma postura anterior. No podemos generalizar, tenemos que abrirnos a otras realidades que ya estaban hace muchos años, pero que no se ponían sobre la mesa, se miraban para otro lado. Francisco lo ha puesto. Ha hecho una consulta en vistas al sínodo que va a haber durante este año sobre la familia y ha preguntado a la Iglesia y a los laicos y a todos diciendo, bueno, tenemos el caso de las parejas del mismo sexo. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud pastoral? San Francisco de Asís, hace casi 800 años, poco antes de morir, profetizó un gran cisma y muchas tribulaciones para la Iglesia, así como la aparición del falso Papa. Conocedor del momento de su partida, congregó a sus hermanos y profetizó la más profunda crisis de la Iglesia en unas revelaciones contenidas en el libro Trabajos del Seráfico Padre San Francisco de Asís, de 1882, que tienen el imprimatur del obispo de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, Monseñor William Bernard. Esta profecía está detallada al final de este libro, en el subcapítulo llamado Algunas profecías del Santo Padre San Francisco, página 248. Aquí algunos apartes. Actúen con coraje, mis hermanos. Sean fuertes y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía.
ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos al error, si no fuere que serían especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Entonces, nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero hay de aquellos que, confiando únicamente en su orden, se dejen caer en la tibieza, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos. Continúa la profecía de San Francisco. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Sor Mariana de Jesús Torres y la crisis de la Iglesia. Esto nos hace recordar también las recientes declaraciones del famoso artista Ricky Martin, reconocido e influyente activista pro agenda gay, declarado miembro de la comunidad LGTB, quizá como un eco de las palabras del Papa Francisco, cuando en entrevista televisada aseveró que Dios no tiene autoridad para prohibir el matrimonio homosexual, cuando dijo: yo quiero tener ese derecho al matrimonio gay. Yo creo que lo más importante es separar la Iglesia del Estado. No se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia. Yo creo que aquí hay que enfocarse directamente en lo que es la necesidad de un ciudadano, no importa el país. Yo creo que lo más importante es separar la Iglesia del Estado. No se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia. Yo creo que aquí hay que enfocarse directamente en lo que es la necesidad de un ciudadano, no importa el país. De igual manera, en los mensajes y revelaciones a la hermana Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa, 1563-1635, una de las 7 fundadoras españolas del Real Monasterio de la Limpia Concepción de Quito, en 1577, de finales del siglo XVI e inicios del XVII, el Señor anunció con antelación la realidad de la crisis de la Iglesia. Aquí algunos apartes. Apagándose la luz preciosa de la fe hasta llegar acá, cuanto por los de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos son llamados, por la perfección de su estado, a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. Sobre las almas religiosas y sacerdotales, el Señor Jesús reveló a Sor Mariana de Jesús Torres: quieren servirme a medias, conservando sus caprichos y genios, satisfaciendo en todo sus voluntades y tomando libertades incompatibles con su estado y profesión. Yo no las tolero, nada por la mitad me agrada. Yo las abandono y dejo que sigan todos los deseos de su corazón pervertido para desconocerlas delante de mi Padre Celestial. Ay de aquellos y aquellas. Casi no se encontrarán inocencia en los niños ni pudor en las mujeres, y en esta suprema necesidad de la Iglesia callará quien a tiempo debió hablar. Y en la última aparición, el 8 de diciembre de 1634, dijo la Virgen María a Sor Mariana: mi culto, bajo la consoladora invocación de el buen suceso, será el sostén y salvaguarda de la fe en la casi total corrupción del siglo XX. Beata Ana Catalina Emmerich y la crisis de la Iglesia. Sobre la falsa Iglesia, con 200 años de anticipación,
La beata alemana del siglo XIX, Ana Catalina Emmerich, describió su visión del 12 de noviembre de 1820 así: vi que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no estén seducidos. No puedo decir cómo se ha hecho esto, pero veo la niebla y las tinieblas extenderse cada vez más. Vi muchas abominaciones con gran detalle. Reconocí a Roma y vi a la iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte, y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda, como una cúpula gris, y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra. Al comienzo solo era gris, y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera, donde había todavía verdor y luz. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera de esa iglesia. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. En cuanto la ciencia se ha separado de la fe, cuando nada esta iglesia sin Salvador, las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra, la antiglesia cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. El tercer secreto de Fátima y el cisma de la iglesia. Y la extraña y maravillosa experiencia de 3 niños, 3 pastorcillos que guardaban su rebaño entre los montes de la Serra d'Aire en Portugal, allá por el año 1917. Más de 70.000 concurrentes presenciaron el momento culminante de la experiencia de los niños. Entre esta muchedumbre hay 5 personas que nos contarán lo que vieron. 5 testigos del milagro del sol. La más importante aparición de estos tiempos es la de Fátima en Portugal en 1917, cuyo centenario vamos a celebrar en este año. Allí la Virgen María hace 100 años se apareció a 3 pastorcitos e hizo revelaciones trascendentales a la humanidad, en especial a la Iglesia. El 13 de julio de 1917, la Virgen contó un secreto a Lucía con la consigna de que fuera revelado luego. Las 2 primeras partes de este secreto se revelaron en 1941 y la tercera, que habla concretamente de la crisis de la Iglesia, aunque el Vaticano afirma que ya la publicó el 13 de mayo del 2000, todo apunta a que no ha sido revelado aún. Este tercer secreto es la tercera parte del secreto dado a la Virgen María a Lucía. Su primera parte es de este tenor. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones.
Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogía la sangre de los mártires y regaba con ellas las almas que se acercaban a Dios. El mismo 13 de julio de 1917, la Virgen dijo a los tres pastorcitos: «Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará». Akita, Japón, y el cisma de la Iglesia. La Santísima Virgen María dio en 1973 3 mensajes para la humanidad a la hermana Agnes Katsuko Sasagawa, religiosa de las Siervas de la Eucaristía en Akita, Japón, por medio de una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Envuelta en una luz brillante, la imagen cobró vida y le habló diciéndole en el tercer mensaje del 13 de octubre de 1973: «Mi querida hija, escucha bien lo que voy a decirte. Informarás de ello a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Con el rosario rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de quienes aceptan componendas y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todas las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las oraciones del rosario. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvos. No teman, la crisis de la Iglesia fue profetizada. Hemos visto que la situación actual de la Iglesia es calamitosa, para preservar nuestra alma. Hebreos 10, 32 a 39. En el amor, no teman, la crisis de la Iglesia fue profetizada. Fin. Estás viendo Un Café con Galat. Yo hago un resumen político de todo, de la perspectiva de... Tú puedes explayarte en lo que... No comas ansias, como dice él dice.
Continuamos con Un Café con Galat. Nosotros continuamos aquí en Un Café con Galat. Les recordamos el tema que estamos tratando esta noche y es: no teman. La crisis de la iglesia fue profetizada. Les recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o al 287-8355. Les queremos recordar a todas las personas que tenemos un especial, una entrevista con el padre Luis Carlos Uribe. Esa entrevista en especial, Estela Amiga, va a ser transmitido el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana. El próximo viernes de 10 a 11 de la mañana. Y la vamos a repetir el lunes a las 8 de la noche para que ustedes no se pierdan esa exclusiva de Teleamiga. Entrevista con el padre Luis Carlos Uribe. Continuamos, doctor. Bueno, muchas personas han podido pensar que el padre Luis Carlos Uribe se entregó y que se acabó la cosa. No es cierto. Él se entregó, sí, pero con una condición. Esa condición es que en la diócesis de Pereira se van a rectificar los errores del Papa. Nadie va a poder recibir la comunión si se está en pecado mortal. Esa es la condición. De modo que tenemos que oír de nuevo la noticia, porque sospecho que hay muchas personas que no la saben. Vamos a repetir la noticia, y no solo a repetirla, sino a comentarla. Y le cedo la palabra aquí a Alejandro. Perdón, claro, Alejandro. Que de todas maneras hay muchos teleamigos y teleamigas que nos han escrito en forma insistente. A mi correo ha llegado muchísima comunicación, sé que al correo del doctor Galadi y de Alejandro, donde nos envían una carta y nos dicen qué está pasando con el padre, si le creen o no creen la noticia de que ya él volvió a incardinarse a la diócesis de Pereira. Entonces, por eso el doctor ha sido tan enfático en dar la comunicación y en que Alejandro vuelva a leer el comunicado del padre. Así es. El día 31 de enero, el padre Luis Carlos Uribe Medina, quien fuera sancionado por su obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, el pasado 16 de enero por no estar en comunión con el Papa Francisco por su exhortación apostólica Amor y Leticia, mediante la cual autoriza dar la comunión a adúlteros en ejercicio, emitió un escueto comunicado en el que afirma que permanece en obediencia y respeto al Papa Francisco y a su obispo, dentro de la doctrina y tradición apostólica de la Iglesia. Oigan bien esta frase, repítela. Afirma que permanece en obediencia y respeto al Papa Francisco y a su obispo, pero dentro de la doctrina y tradición apostólica de la Iglesia. Es decir, es una aceptación condicionada. A que se mantenga la enseñanza de la Iglesia, sí, que siempre se ha tenido, y que con autorización de su jerarca reinicie su ministerio sacerdotal a partir de la fecha, 31 de enero. Entendamos bien que el padre Uribe ha condicionado su ingreso, como lo dice el comunicado expresamente, dentro de la doctrina y tradición apostólica de la Iglesia. Esto es, a condición de no aceptar ninguna de las enseñanzas contrarias a la fe o a la moral del pontífice, y especialmente de no convenir con la exigencia de que se dé la Sagrada Comunión a los adúlteros no arrepentidos, según pretende Amor y Leticia. Por otras fuentes nos hemos enterado que el presbítero ha tomado esta decisión sobre la base de que su obispo, Monseñor Rigoberto Corredor, mantendrá la sana doctrina en este tema y en todos los que atañen a la fe. Para confirmar esta última información, desde Teleamiga y sus periodistas nos hemos intentado comunicar con el obispado de Pereira, pero la respuesta es que en este momento el obispo no da declaraciones. Efectivamente, como lo decía la doctora Ana Cecilia, son muchísimas las llamadas y correspondencia que nos ha llegado pidiendo claridad sobre este tema, porque básicamente se ha conocido escuetamente el comunicado en donde el mismo padre firma, dando la información de que se incardina nuevamente a su diócesis, después de una conversación muy fraterna que tuvo con su obispo, y que nuevamente le ha sido adjudicado un lugar dentro de la diócesis. Con el doctor José Galad estuvo el padre Luis Carlos toda la semana pasada. En una de esas conversaciones en las que yo estaba presente, él nos explicaba que, nos contó primero que tenía ese encuentro con el señor obispo el día de ayer, y que pues estaba esperando qué pasaba. Él decía que tal y como veía las cosas, veía el panorama, en el panorama solo se le presentaban dos opciones: que el obispo lo llamara para excomulgarlo de la iglesia como tal, o que
el obispo expresara su intención de mantener sana y viva la doctrina, que en ese entonces él consideraría la posibilidad de volver al sacerdocio si el obispo se lo proponía. Entendemos entonces que si el sacerdote volvió, después de habernos dicho esto, si el sacerdote volvió a su diócesis es porque el obispo va a mantener la doctrina en este punto de Amor y Leticia y en otros más. Recordemos que el mismo sacerdote expresó lo que había dicho el señor obispo. Aquí se mantiene la doctrina que la Iglesia tiene y sobre esa base el sacerdote se movió. Sabemos, y está circulando incluso por las redes y por información, de que el padre habló con un grupo de personas. Ese grupo de personas es la familia. La familia del padre ha expresado que el padre se encuentra feliz después de haberse encontrado con el obispo, básicamente porque el obispo va a mantener la sana doctrina en su diócesis y que por esa razón él había regresado. El padre expresó claramente su felicidad, lo mismo que varios de los feligreses y su propia familia, porque el obispo es uno de los hombres y jerarcas que mantiene la doctrina sana de la Iglesia y lo está demostrando de esta manera. Estoy feliz porque se va a mantener la doctrina sana en la diócesis y así lo va a expresar prontamente, le dijo el sacerdote a su familia. Repito, estoy feliz porque se va a mantener la doctrina sana en la diócesis y así lo va a expresar el obispo prontamente. Hablamos con el padre, como lo hemos venido haciendo, y nos expresó que por lo pronto él no daría declaraciones públicas porque eso fue lo que acordó con su obispo en razón a la obediencia. Básicamente lo que se manifiesta aquí es un paso de comunión con la Iglesia, en donde gracias a la misma situación que se ha planteado y que el mismo sacerdote expresó, el obispo garantiza que en su diócesis de Pereira se mantendrá sana y viva la doctrina enseñada desde hace 2000 años con el tema de la comunión a los divorciados, a los adúlteros no arrepentidos que pretendan acceder a la comunión. Por lo tanto, les pedimos a todos los teleamigos y a todas las personas que vienen siguiendo esta noticia, primero que todo que haya calma y tranquilidad con la situación. En ningún momento, de acuerdo a lo que conocemos de primera mano, el sacerdote Luis Carlos Uribe Medina se ha retractado de su posición de no defender la sana doctrina de la Iglesia. Él se mantiene firme, como lo expresó, y como lo va a ratificar en la segunda entrevista que Teleamiga Internacional hizo con el padre Uribe cuando estaba aquí en Bogotá, entrevista que, como lo anunciaron, se va a hacer el día viernes a las 10 de 10 a 11 de la mañana y el día lunes de 8 a 9 de la noche. En esa entrevista se amplía la información de la entrevista que hizo el doctor José Galard aquí hace 8 días en un café con Galard. En exclusiva el padre concedió esta entrevista y en exclusiva nos concedió una segunda entrevista donde básicamente ratifica su posición, que es la misma que ha tenido antes de volver a su comunión con el obispo y mantenerse firme en la defensa de la doctrina. Así que calma, tranquilidad frente a la situación del padre, mucha oración. A mi modo de ver, esto lo que muestra es el anhelo y el celo que tiene este buen sacerdote de mantenerse en comunión con su iglesia cuando su pastor le garantiza que lo que se va a manejar en su diócesis es conforme a la doctrina sana de la Iglesia. En otras palabras, el padre nos echó de para atrás. Sí, sigue firme. Sigue firme. Pero entonces vamos a comentar lo del video que me hemos presentado y al doctor Carlos Eduardo Rodríguez le vamos a preguntar su opinión. Distensión afortunada, por gracia de Dios, de una crisis puntual en Colombia que es bienvenida. Pero la pregunta es, ¿quiere decir eso que las profecías sobre la crisis de la Iglesia no van a seguirse cumpliendo? No es así. Sabemos que hay profecías que están dadas en la Biblia desde hace miles de años y en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo, por ejemplo, ¿sí? Pero vemos que hay 4 profecías que han estado muy claras a través de las revelaciones de la Virgen María sobre los últimos tiempos. Primero, que van a haber 2 papas en Roma, una confrontación entre estos 2 papas, uno huirá y morirá mártir. Las profecías dicen que se va a cumplir un día. Bueno, vamos a ver. Segunda, un falso profeta hará unos cambios en coordinación con la masonería eclesiástica y con una expresión de modernismo. La doctrina
bimilenaria va a ser transformada. Un día, dice las profecías, va a ocurrir eso. Tercero, la iglesia, guiada por este grupo de un falso profeta y de un grupo muy influenciado por la masonería eclesiástica, cambiará la naturaleza diseñada por su creador para convertir esta iglesia en una iglesia ecuménica, humanista, que se unirá al mundo en una gran fraternidad universal para solucionar los problemas temporales, olvidándose de lo para el cual fue creado, que es para salvar almas y en una perspectiva eterna. Y cuarta profecía, reiterada durante 150 años por la Virgen María en los 5 continentes, en más de 200 apariciones, con una congruencia increíble en todas las apariciones, diciendo lo mismo, que se generará un gran cisma ante la resistencia que va a haber de una iglesia remanente que no se pliega a los cambios de la naturaleza de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los cambios que este grupo va a hacer a nivel doctrinal? Primero, contradicen el depósito de la fe. Crean una doctrina muy similar a la anterior, con lenguaje ambiguo, todo esto, que parece que fuera lo mismo, pero es diferente. Y nos van a querer hacer creer que es la misma doctrina en continuidad, pero no hay tal. Segundo, se han de olvidar de la razón de ser de la creación de Dios para el hombre. Nació para ser feliz eternamente y estamos en un periodo de prueba para decirle sí o no. Esta iglesia se va a plegar al mundo y se va a dedicar a solucionar temporalmente los problemas del hombre, como cualquier ONG de salud, de vivienda, de cultura, de todo lo que implica higiene y salud, pero se va a olvidar del fin eterno. Otro cambio que van a hacer es que van a olvidar el fin de la iglesia. El fin de la iglesia, básicamente y únicamente, lo demás lo hacen los gobiernos, todo esto es salvar almas. ¿Cómo? Fue constituida con los sacramentos para poder, con la gracia, integrar al Espíritu Santo para poder solucionar la concupiscencia, dominar los 3 enemigos del alma en la salvación, el mundo, el demonio y la carne. Sin los sacramentos, sin la gracia, el hombre no puede manejar ni puede salvarse. Cuarta cambio puntual a nivel doctrinal que esta falsa iglesia va a hacer. Van a sustituir, como decíamos, el fin de la iglesia, que es salvar almas, y va a ser una iglesia ecuménica universal. En ese punto no olvidemos que la iglesia no es indiferente a los problemas sociales, económicos y humanos de la gente. Lo que pasa es que esos fines son secundarios. Y son consecuencia de la conversión. Exacto. Y de la gracia que permite que uno ame cuando no tiene el poder de amar. Es importante decirlo porque tampoco nos podemos ir a un ultra espiritualismo que ignore la realidad. Pero es que eso viene como consecuencia natural cuando hay un cambio personal. Y por último, cuando ya sustituyen esa iglesia, el fin de la iglesia, y bajan la moral, viene la gran apostasía tanto a nivel doctrinal como a nivel moral. Y por último, la consecuencia de todo es que la iglesia se divide. Todo esto está profetizado. La gran pregunta es, y está en la Biblia, en el catecismo y en las profecías, ¿algún día se va a cumplir? ¿Será en el futuro o será en este momento? El periodismo, los analistas, toda la información que tenemos muestra en una evidencia demasiado fuerte que se está cumpliendo ante nuestros ojos la profecía. ¿Será que va a haber en algún futuro 2 papas en Roma? ¿Será que en un futuro la iglesia se va a plegar a los deseos del mundo de arreglar y solucionar sus problemas, olvidando su fin de salvación eterna? ¿Será en un futuro o está en este momento? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros creemos que se está cumpliendo todo esto, pero dentro de un panorama. Recordemos también, por último, que la crisis de la iglesia es solamente como una filmina, una parte de la crisis de los últimos tiempos. Es la primera etapa del cumplimiento de la semana de años de Daniel, de los 7 años. Una filmina de todo el carrete. Sí, o sea, han de ocurrir una serie de eventos, como 7 grandes grupos de eventos al final de los tiempos. El primero y el precedente sin el cual los otros no podían empezar es la crisis de la iglesia.
No puede haber un colapso económico como el que está a punto de ocurrir. No puede ocurrir una crisis bélica, política en el mundo, con una guerra mundial. No pueden haber consecuencias de todo esto sin haber un gran profeta, falso profeta, que logre integrar todas las religiones en uno y les sirva como solución al mundo. Cuando venga la crisis, aparece el anticristo, no antes. Y antes de eso tenía que venir la crisis de la iglesia. Durante muchos años, los que hemos trabajado en esto, hemos advertido de esto. Y la gente nos dice, pero es que pasa a los pastorcitos mentirosos, nada que sucede. Pero resulta que ahora está sucediendo. Y se nos olvida la moraleja del pastorcito. Sí vino el lobo, finalmente. Y cuando vino, ya no le creyeron. Ahora, nosotros sabemos que tenía que suceder todo esto. Entonces, concluyendo, se está cumpliendo, y después de que esto suceda, ahora sí, cuando aparezca el anticristo, después de la crisis mundial y venga como salvador del mundo, ahí es cuando desafortunadamente el falso profeta le va a entregar la iglesia, el caparazón de la iglesia, la falsa iglesia ecuménica universal humanista, y van a crear el nuevo orden mundial. Ahora sí, la secuencia está clara. Bueno, vamos a recibir llamadas. Así es, doctor. Antes queremos saludar a Nancy Arias y a Nancy Cristina Vargas, quienes están desde Argentina conectados con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias por sus felicitaciones. Saludamos en este momento a Daniel, quien nos llama desde Bogotá. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias, doctor Galat. Primero que todo, felicitarlo nuevamente por su excelente programa, a usted y a todos sus panelistas, que muy obviamente nos damos cuenta que es la inspiración del Espíritu Santo para revelar el conocimiento verdadero. Yo quiero compartir con usted una lectura muy breve de un libro que se llama Venga a nosotros tu reino, de la divina voluntad, de Luisa Picarreta. Dice nuestro Señor así: y todo aviso verdadero siempre debe remontarles a la luz de la palabra divina y del Evangelio, sobre todo en lo referente a los temas de la fe que Dios ha revelado con anterioridad. Así que todo aquello que no esté en línea paralela a la Sagrada Escritura es cosa del mismo demonio, y todo lo que se tuerza, aunque sea un milésimo de esa línea paralela, es clarísima señal de que es parte del plan de Satanás para aniquilar a los hombres y a los hijos de Dios. Entonces, está muy claro que vendrán falsos profetas y no debemos dejarnos engañar de ellos. Muchísimas gracias por permitirme en esta participación y que Dios los bendiga. Muy amable, Daniel, y gracias por la lectura. ¿Hay otra llamada? Así es, doctor. Saludamos a Alberto, quien nos llama desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. La paz esté con vosotros. Recordemos, hermanos, una misión grande para el equipo del canal. Y recordemos lo siguiente: la palabra de Dios nos dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero que si nos amamos, Dios permanece en nosotros, en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya verdadera salud, verdadera paz y verdadero entendimiento en la humanidad? Amarnos, perdonarnos, reconciliarnos. Amén. Amén y amén, y mil gracias, una bendición grande para todos. Muy amable, Alberto. ¿Hay otra llamada? Sí, doctor. Saludamos a Gerardo, quien nos llama desde Antioquia. Gerardo, muy buenas noches. ¿De qué parte de Antioquia? De Concordia, Antioquia. Concordia. Claro que sí, bienvenido. Muchas gracias, me alegra muchísimo este programa. Quiero felicitar al padre Luis Carlos por su valentía, por haber regresado al seno de la iglesia, por estar en obediencia con el obispo. Recordar que hay dos papas en Roma, pero uno es emérito, no está dividida la iglesia, no hay ningún cisma. Por el contrario, el papa es el teólogo más brillante que hay en este momento en el mundo, el Papa Benedicto XVI, y sin embargo no está dividido contra el Papa Francisco, no lo está atacando. Ya pudiera haber dicho algo y sin embargo no lo ha dicho, porque es un teólogo humilde, un teólogo que conoce la iglesia, que ama la iglesia. Cuando ustedes se autodenominan iglesia remanente, se están yendo en contra de lo que dice la iglesia, la Sagrada Escritura. Cuando uno se autodenomina, entonces se excluye. Eso quiere decir que ustedes están excluyéndose de la iglesia y ustedes no son los salvadores. Felicito al padre Luis Carlos por su altura, por volver al seno de la iglesia, y ojalá que esa diócesis de Pereira se sienta orgullosa de un sacerdote que vive fiel a la iglesia
pero que no se va en contra de las enseñanzas ni del magisterio y que se deja iluminar por el Espíritu Santo. Gerardo, ¿tú consideras que la Eucaristía se le puede dar a una persona en pecado mortal? Para nada, y nunca lo ha dicho el Papa Francisco. Mire, doctor Galat, el 31 de enero del 2014, el Papa Francisco, reflexionando la lectura de David con el adulterio que cometió, decía claramente el Papa cómo el adulterio no puede ser paisaje y que debe ser totalmente condenado. Es que esas son citas que ustedes nos sacan y que sería importante que los televidentes lo vieran, los teleamigos buscaran la homilía del Papa el 31 de enero del 2014. ¿Tú has leído la encíclica, la exhortaciones de Leticia? Amor y Leticia. Sí, toda la he leído. Toda la he leído. Me parece un documento muy interesante. Creo que es el rostro de la misericordia. Tiene el rostro de la misericordia de Dios y por ninguna parte el Papa está diciendo, ni siquiera en el capítulo 8 el Papa está diciendo que permite la comunión a los adúlteros. Por el contrario, invita a los pastores para que hagan un acompañamiento real, un acompañamiento pastoral a estas personas. Ustedes se volvieron jueces de los que viven en unión libre y ellos ya tienen su propia cárcel, ellos ya tienen su propia situación difícil. Ustedes no ayudan a la misericordia ni infunden la misericordia de Dios. El Papa lo está haciendo, no permitiendo, porque el Papa no es permisivo, el Papa es muy claro y no está permitiendo eso. De hecho, en la homilía del 31 de enero del 2014, el Papa lo está diciendo claramente, que el adulterio no puede ser paisaje. Y por eso Amoris Laetitia se convierte en el rostro de la misericordia de Dios. Yo no creo que el Espíritu Santo se equivoque. Y les aclaro, no hay dos papas en Roma. Hay un papa emérito y un papa oficial, que es el Papa Francisco. Y el papa emérito, un papa humilde, un papa bueno, un teólogo, lo más alto en la teología que conoce la Iglesia. Gerardo, si usted recuerda las declaraciones del primer sacerdote que hace pública su postura frente a las enseñanzas del Papa Francisco, recordará que el sacerdote Luis Carlos Uribe Medina, a quien usted felicita, sustentó documentadamente su posición y su crítica a la enseñanza de Amoris Laetitia, que manifiestamente abre la posibilidad para que, según la interpretación del obispo o del sacerdote, se le pueda, según un acompañamiento, dar la comunión a adúlteros no arrepentidos. Esto es un hecho real. Aunque no le haya dicho el sacerdote, pero lo dijo, nosotros lo venimos diciendo hace varios meses, denunciando puntualmente las cosas que la mayoría de la gente, entre quienes usted está seguramente incluido, no conoce de las cosas que están pasando con el Papa Francisco, porque se maneja una información totalmente distinta. Hemos venido diciendo en este programa cómo el Vaticano, de una manera sorpresiva, viene manejando un doble discurso. La mayoría de los católicos, como usted, conocen el discurso que el Santo Padre, que el Papa Francisco emite oficialmente en sus homilías y demás, pero por otro lado hay un discurso en donde muchas cosas van en contravía. Hermosas las palabras seguramente que él utilizó ese 31 que usted cita, pero la realidad es una realidad distinta. El documento posinodal Amoris Laetitia abre tajantemente la posibilidad para que se cometa un sacrilegio con la Sagrada Comunión. Tanto así que el mismo obispo de Manila, Filipinas, al siguiente día de publicado este documento, expresó abiertamente su intención de abrir esa posibilidad a todos los fieles en su diócesis. Así lo han venido haciendo varias diócesis, entre ellas la última, la de Malta, lo dijimos hace 8 días en el primer documento. Así que abstraerse de esa realidad me parece a mí un acto de irresponsabilidad. No le estoy diciendo a usted irresponsable, pero sí claramente es manifiesto que usted no se encuentra informado. Lo decíamos en este programa y lo repetimos siempre, es muy importante que nosotros estemos informados acerca de la realidad de nuestra iglesia, que por dolorosa que sea, tenemos que enfrentar y asumir una postura. Y Gerardo, en ninguna parte, en ningún documento se dice los adúlteros en pecado mortal pueden recibir la comunión. Esa palabra no se emplea, pero es un equivalente. Fue suministrado por el cardenal Chambord de Austria. Él dice situación irregular a la situación de pecado. De modo que quieren disfrazar lingüísticamente la situación de pecado. Esa es la realidad, Gerardo. ¿Y por qué los 4 obispos o cardenales que inician la dubia, y ya van cerca de 30, están diciendo eso? Es que no han entendido mal, Gerardo.
De modo que dedícate a estudiar y a entender la cosa como es debido. Si fuera solamente las 5 grandes preguntas, las dudas generadas por el Amor y Leticia, que estos 4 cardenales expresaron tan sabiamente, si fueran solamente esas, pues habría problema, pero es que hay muchísimas más. Y es, por ejemplo, el Dessinger Bergoglio, este grupo de sacerdotes españoles que durante más de año y medio recopilaron periodísticamente y luego investigaron de acuerdo con el magisterio, han llegado a documentar 160 innovaciones doctrinales que el Papa ha hecho respecto al magisterio eterno de 2000 años de la Iglesia. Yo quisiera enviarte a tu correo electrónico este resumen que hay del Dessinger Bergoglio. Es un documento muy amplio, muy grande, en el que básicamente en solamente 32 páginas está el resumen de las 160 innovaciones que tienen problema con el magisterio en su confrontación. Y lo podemos hacer no solamente para tu correo electrónico, sino para cualquier persona que quiera recibirlo. Lo mandamos en formato electrónico. Si nos escriben al correo que en ocasiones anteriores hemos propuesto para dar, sin ningún costo obviamente, esta información. ¿Cuál es ese si correo? Escriben a María, Madre de la Esperanza, María, Madre de la Esperanza, @hotmail.com. Mañana mismo les mandamos esto y es de una ilustración impresionante. Está hecha, por ejemplo, en ese formato. Repite la dirección María, Madre de la Esperanza, @hotmail.com. Y ya no son 5 dudas. Aquí hay 50 dudas concretas en las que se aglutinan las 160 innovaciones que estamos en plan de presentar con el mismo formato de los Dubia, porque reclaman una respuesta sí o no. Desafortunadamente sabemos que así como no han contestado a las 5 Dubia de los cardenales, tampoco va a haber respuesta a estas 50 preguntas que generan todo esto. Pero por lo menos va a quedar una respuesta de un grupo de personas como estos sacerdotes españoles que valientemente expresan sin cuestionar al Papa. Miren, en esto yo siempre hago una diferencia que le aprendí al doctor Galat. Es diferente la parte formal externa de la expresión del Papa, que es evidente y documentada, y otra el fuero interno. El fuero interno no lo podemos juzgar. ¿Por qué el Papa contradice abiertamente la doctrina de la Iglesia? Tendrá que hacerlo con Dios, no sabemos su intención, y ahí sí se aplica el que no somos quien para juzgar. Pero el fuero externo, que documentadamente, en palabras expresadas específicamente, que no hay verdades absolutas, que es un pecado el proselitismo, es decir, tantas que hemos nombrado acá, son objetivas, documentadas periodísticamente, y ese es el enfoque que tiene este documento. Lo queremos mandar a todo el mundo para que conozcan que lo del Amor y Leticia es solamente una manifestación puntual de muchas otras. La más notoria en este momento, indudablemente, es la que está sobre el tapete, pero hay muchísimos más cambios doctrinales que no están todavía conocidos y queremos expresarlos. Hay otra llamada, ¿no? Así es, doctor. Primero vamos a saludar a Gloria Fran Patricia, que nos escribe desde New Jersey por nuestras redes sociales de Facebook, canal Teleamiga Internacional. También a Ana Molina desde México y también a Laura Cho desde Paraguay. Muchísimas gracias por estar conectados. Saludamos en este momento a Henry, quien nos llama desde Cogua, Cundinamarca. Henry, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Primero felicitar al doctor Galat y a su equipo. Enseguida al señor Rafael Arango, que pues en todo este tiempo ha iluminado a mucha gente de ustedes con sus investigaciones y todos los trabajos que han hecho sobre las nuevas teologías, pues nos han abierto los ojos a muchos. Dios los bendiga. Efectivamente, algunas normas nuevas del Papa están en contra de la ley de Dios y se nos ha olvidado que la ley y la palabra de Dios es una sola, pese a los años, el tiempo que sea, es la misma palabra, no tiene por qué ser cambiada.
Muchas gracias, esa es mi opinión. Muy amable. Muy amable, Henry. ¿Hay otra llamada? Que si hay otra Alexandra. No, doctor, no hay otra llamada. Ya tenemos 5 minutos. Entonces, ya tenemos 5 minutos. Desafortunadamente para Gerardo, además de esa, de la pretensión de que los adúlteros no arrepentidos reciban la comunión, calificada ahora su situación de situación irregular, pero no de pecado, por Chambers, el cardenal. Aquí lo tuvimos, recuerden ustedes. Sí. Pero sea el que sea, si dice una cosa contraria a la ley de Dios, pues hay que denunciarlo. Claro. Pero es que el Papa no solamente nos ha dicho eso, sino además, como tú recordaste, no hay que hacer proselitismo. ¿Cómo así? Y la orden de Jesús después de su resurrección, orden a los discípulos, a los apóstoles, y evangelizad a todas las naciones, y hacer discípulos míos. Eso se llama proselitismo. ¿Cómo no hay que hacer proselitismo? ¿Cómo dice el Papa eso? No solo eso, que todo el mundo se salva. ¿Cómo no? Y entonces esa expresión de Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos y esforzados, porque para entrar por esa puerta que es estrecha se necesita mucho. ¿Qué es eso? Entonces, que todo eso de Jesús no vale. Todo el mundo se salva. Se llama la apocatástasis. Que no le importa al Papa que le den la educación los ortodoxos, los protestantes o los judíos, con tal de que a los muchachos le tengan la barriga llena. Eso lo dijo él. 160 por favor, expresiones aquí así. 160 expresiones. Gerardo, no seas ciego, no dejes de ver. Viendo no ves y te va a pasar la maldición bíblica. Oyendo no oyen y viendo no ven. No quieren ver. Por favor, Gerardo, te ruego el favor de que te fijes en las cosas como son, no como tú quieres que sean. Pero le vamos a dar la palabra a cada uno. Bueno, el tema que nos dice sobre todo eso está profetizado. Todos nosotros hemos leído lo que la Virgen le dijo a los pastorcitos, lo que la Virgen le ha dicho a todas las personas donde se ha aparecido, y siempre dice que llegará un momento en que la iglesia va a sufrir muchísimo. Es decir, esto no es que hoy se le dio al doctor Galad por venir a contarnos esta historia. No, él nos la está refrescando. Y nos la refrescó en forma didáctica porque lo hemos escuchado y lo hemos leído. Y hoy nos lo han dado con gráfica, nos lo han dado de una forma más clara para que nosotros podamos hacer el análisis y podamos aprender y poder estar preparados. Es lamentable que Gerardo tenga este concepto de que nosotros nos hemos convertido en señalar a las personas que viven en unión libre. No, es que no hay que señalarlas porque ya están señalados. Y muy cierto, ya lo dices, que ellos cargan con su propia cárcel. Pero el Evangelio dice que hay que decir a tiempo y a destiempo, y también el Evangelio y la palabra dice que hay que hacerle corrección fraterna al hermano. Y si no lo hace, si no lo escucha en forma individual, con testigos, y luego en grupo, en comunidad. Y como son tantas las veces que el Papa ha dado una orientación contraria a la palabra, pues nosotros le estamos diciendo a la gente, hay que escuchar, hay que analizar y quedarnos con la verdad. El doctor no está diciendo que tienen que creerle absolutamente lo que él dice y que lo que él está mostrando es la última palabra. No, él les está presentando un abanico y les está diciendo esto es investigado, organizado, y ustedes toman la opción. Si ustedes como Gerardo quieren optar por decir que disfrazado con una misericordia, porque es lo que está mostrando el Papa, con una verdad disfrazada de la misericordia, pues quieren creer, es una opción que ustedes tienen, pero hay que orar mucho. Y pasando a otro tema, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a las personas que me han escrito, a las personas que me han llamado, que próximamente vamos a hacer la peregrinación a México. La tenemos preparada del 16 al 20 de marzo. Es una fecha donde hay un puente y que ustedes tienen más facilidad de poder acceder a ir a este encuentro. La vamos a hacer del 16 al 20 de marzo.
También en este año que tenemos de los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, vamos a hacer una peregrinación a los santuarios marianos. La vamos a hacer del 6 al 18 de abril. Y una a Tierra Santa, Israel, que la vamos a hacer del 6 al 15 de octubre. Tienen 3 opciones para que ustedes digan a cuál quieren escoger. Debemos llamar al 315-601-3168. Repito, 315-601-3168. Todo el que esté interesado, los cupos van a ser escasos, no vamos a escoger sino 15 personas. Las 15 primeras personas que llamen son las que nos van a acompañar a estos viajes de peregrinación, de oración y de reflexión. 315-601-3168. Doctor Rodríguez, tu minuto. Gerardo, respecto a la iglesia remanente, sí va a haber una iglesia remanente porque la Biblia lo dice, que es la correspondiente a la que resulta del cisma. El cisma no lo hacen quien cambia la doctrina, sino el que se mantiene en la doctrina, sino los que cambian la doctrina. Por lo tanto, la iglesia remanente es la que va a quedar con el magisterio eterno. Y durante 3 años y medio tendremos que estar recogidos en la segunda parte, durante el reinado del anticristo, recogidos, porque vamos a ser inclusive perseguidos mucho más de lo que va a haber de persecución ahora próximamente. Pero recordemos que estaremos protegidos, porque tendremos que terminar siempre con un mensaje de esperanza. Las puertas del infierno no prevalecerán y por lo tanto, después de este corto periodo en el que el anticristo se tomará el mundo, montará un nuevo orden mundial apoyado en una iglesia ecuménica universal humanista, habrá una purificación del mundo y vendrán cielo nuevo y tierra nueva. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Gerardo, escríbenos por favor y escríbanos para recibir este material de las 160 innovaciones doctrinales, de los cuales solamente una tercera o una cuarta parte tienen relación con el Amoris Laetitia. Hay muchísimos campos más que el Papa y su grupo de innovadores están queriendo cambiar en la Iglesia. Bueno, hacemos un paréntesis para responder, mostrarle a Gerardo que efectivamente la Biblia habla de la iglesia remanente. En la epístola a los Romanos 9:27 se y dice, en 11:5, Gerardo, toma nota, ahí está, lee la Biblia, Gerardo, por favor. Isaías también clama en favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo. El resto remanente. ¿Y qué dice también en Romanos 11:5? Romanos 11:5 dice, pues bien, del mismo modo también al presente subsiste un resto elegido por gracia. Eso es lo que dice. El resto es remanente, ¿no? Un resto elegido por gracia. Que equivale a remanente. Porque ahora dirán, como no dice la palabra, remanente no es. Bueno, ¿sí? Tu minuto. Rematar el mensaje del video recordándoles que la crisis anunciada antecede la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La crisis no es más que los dolores del parto de un bebé que va a venir y es la presentación, la segunda manifestación del Señor en poder y gloria, donde viene a sanar la iglesia y viene a sanar el mundo. La crisis anuncia realmente un momento inmenso y grandioso para la iglesia y para nosotros, quienes nos conservemos fieles y nos mantengamos fieles a la enseñanza de Cristo. Con lo que sucede con el Padre y acaba de suceder con el Padre Luis Carlos Uribe Medina, tenemos que entenderlo como la gran noticia que es para la iglesia de Colombia. Si el obispo de Pereira, como todo parece indicar, ratifica la verdadera doctrina para su diócesis, lo cual rogamos y tenemos que empezar a pedir desde ya, eso va a ser un ejemplo muy grande para toda la iglesia en nuestro país y en el mundo entero. Un padre que acoge a un hijo, que tiene un mensaje que dar, ese hijo es escuchado y ese padre que es el obispo dice, escucho lo que tú tienes que decir y me sujeto a la enseñanza de la iglesia y vamos por ese camino. Excelente noticia. A Gerardo darle las gracias por su participación. Las críticas a la altura que él las dijo son bienvenidas siempre en este programa.
hablar concretamente sobre la iglesia remanente. ¿Por qué utilizamos la iglesia remanente? A la cual se tiene un poco de temor con esta expresión y con alguna razón, puesto que muchas iglesias separadas o muchas sectas utilizan esta expresión para sí mismos y de alguna manera tenemos una especie como de temor con esta palabra. El mismo padre Luis Carlos Uribe, hace 8 días, y con las conversaciones que tenía, entendíamos que él tenía un mensaje muy importante que dar a la pequeña Grey o al resto fiel. Por eso nos atrevimos a hacer esa pregunta hace 8 días. Padre, ¿qué mensaje tiene usted para la pequeña Grey y el resto fiel? ¿Cuál es el resto fiel? El que toma la opción del blanco o el negro. O estoy con el Señor o estoy con la iglesia del mundo, la que va a quedar, que está profetizada y que lo hemos dicho aquí a lo largo de muchos programas. Invitar a Gerardo y a todos los amigos que como Gerardo seguramente por primera vez vienen a ver este programa y hay muchas cosas que no entienden, a que retomen los programas que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los últimos tal vez 2 años, año y medio, 1 año concretamente, en donde puntualmente venimos haciendo esto. Es el momento para todos nuestros telamigos, y yo quería decirlo hace rato, doctor, que bajemos el material de internet y los tengamos en nuestros computadores. Hay varios programas que permiten bajar los videos y no tenerlos siempre en línea porque nada garantiza de que el internet lo vamos a tener siempre. Es muy importante que tengamos en nuestros computadores y ojalá quemados en CDs los materiales que este programa ha venido elaborando a lo largo de varios meses y varios tiempos. Es muy importante tener esta información. Darle las gracias a los teleamigos que como Gerardo expresan sus opiniones respetuosamente, valientemente, porque aceptamos todas las críticas. Un minuto. Gracias, doctor. Bueno, yo quiero resaltar, en el video se veía a la Virgen obviamente muy triste, llorando. Está muy triste porque realmente se está perdiendo la fe. Entonces es importante que nosotros nos unamos con nuestra familia, con nuestros hijos, en oración, que no olvidemos el rosario, que de verdad eso es algo que es milagroso. Es una ofrenda, es orarle a ella y pedirle que interceda por nosotros. Y recuerden que Dios es amor y el amor siempre triunfa. Entonces les recomiendo a cada uno de ustedes que tengan ese tiempo, que a veces sacamos muchas excusas, siempre tenemos tiempo y tenemos que tener nuestro primer tiempo para Dios, para agradecerle cada día que nos regala de vida. Doctor. Bueno, y finalmente mi medio minuto, porque no voy a emplear mi 0 minutos. 2 palabras claves resultan de este programa: confianza en el Señor y paciencia. Confianza en el Señor y paciencia. Esas 2 palabras son claves en este momento. Hasta la próxima.